Amigos, muy buenas noches. Uno de los grandes desafíos que enfrenta México son las pensiones. Si bien hace 20 años se comenzó con la reforma en este ámbito, primero con los trabajadores afiliados al IMSS y luego con los del ISSSTE, hoy aún millones de mexicanos no se incorporan a un sistema de cuentas individualizadas. Además, para aquellos que comenzaron a cotizar después de 1997, su tasa de reemplazo, o sea, el monto con el que se van a retirar, solo será del 30% de su salario actual. De ahí la urgencia de ahorrar más, ya que con un porcentaje adicional al 6.5% que hoy se aporta y que es excesivamente bajo, o a través de aportaciones voluntarias, pues estaríamos en una mejor circunstancia. Este es un tema que a todos nos interesa y justamente para hablar del mismo, esta noche nos acompaña Carlos Noriega Curtis. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Lama Afores. Carlos, el tema del ahorro es uno de los temas complicados que se tienen cuando se habla de pensiones, porque pues al final de cuentas, pues la cantidad que estamos ahorrando los mexicanos no es suficiente para cuando llegue la hora del retiro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le recomendarías a los trabajadores para que cuando llegue el momento del retiro, pues realmente tengan los dineros suficientes para retirarse conforme a sus expectativas y conforme a lo que hoy ganan? Tienes toda la razón. Estamos ahorrando la mitad del tiempo de lo deseable y la mitad de la tasa de lo deseable. Entonces, no sería sorpresa que tengamos una pensión de la cuarta parte de lo que queremos. Tenemos que hacer un ahorro adicional al que establece la ley. La ley hace que automáticamente ahorremos el 6,5%. 6.5%. ¿Esto es mensual o bimestral? Es de tu ingreso. De tu ingreso. Cada mes. Cada mes. Ajá. De ese 6,5%, el trabajador en promedio pone alrededor de 1,5%. El Estado más o menos lo mismo y el resto lo pone el patrón. Pero aún así el 6,5% no es suficiente. La OCDE recomienda alrededor del 14-15%, más del doble de lo que estamos teniendo nosotros. Entonces, si la ley no cambia, y ese es yo creo que el primero al que hemos estado acudiendo, tanto al gobierno como al Congreso, de que cambien la ley para aumentar, pues no hay otra más que el trabajador individualmente haga un ahorro adicional, que aporte a su cuenta individual, porque déjame decirte que la cuenta individual ha sido históricamente la mejor inversión para un trabajador promedio. Sí. Un rendimiento de más de 5 puntos por encima de la inflación cada uno de los 20 años que tienen de existencia. O sea, si hablamos de que la inflación, la expectativa de inflación ahora es del 5.3 para el año, pues la Afore te da el doble, ¿verdad? Esperaríamos que tuviéramos el doble. 11%. Hay años mejores y hay años peores, dependiendo también de la volatilidad que tengamos. Pero en efecto, la expectativa es tener 5 puntos por encima de la inflación. Y en esto lo hemos estado haciendo, te digo históricamente, muy bien las Afores, pero no es suficiente. El trabajador tiene que acercarse a la Afore, tiene que entender. Nosotros enviamos cada año, en el mes de enero, lo que llamamos el informe previsional, donde el trabajador puede ver cuánto tiene y cuánto tendría que hacer de esfuerzo adicional para alcanzar la pensión que el propio trabajador quiera tener, ¿no? ¿Eso ya viene en el estado de cuenta? Viene como un documento independiente al estado de cuenta, pero en el mismo sobre del estado de cuenta. Entonces, sí estamos haciendo un esfuerzo para concientizar al trabajador, para que el trabajador vea el esfuerzo adicional que tiene que hacer. Anteriormente, el sistema viejo, pues papá gobierno nos cuidaba. Pero en el nuevo sistema, el trabajador tiene que asumir esa responsabilidad, ese papel central de decir, yo me pensiono con lo que quiero y en el tiempo que quiero. Sí. Desde luego que el trabajador puede no retirarse a los 60, como cesantía en edad avanzada, o 65, que es el default, puede seguir trabajando. Y hay muchos trabajadores que tienen una muy buena salud, que tienen un buen empleo y pueden trabajar 1, 2, 3 años más. Y esos 2 o 3 años les cambia significativamente la pensión que pueden alcanzar. Carlos, siempre se habla de la tasa de reemplazo y para el trabajador eso de la tasa de reemplazo le debe sonar muy complicado. A mí me cuesta trabajo luego grabármela. Esto significa que es la tasa con la que te vas a retirar. Y por lo que yo entiendo, Carlos, tú corrígeme, más o menos la tasa de reemplazo anda sobre el 30-33% más o menos, ¿no? Mira, si nosotros definimos la tasa de reemplazo como la pensión que como tú vas porcentaje de tu último sueldo. Ajá. ¿Sí? Entonces vas a recibir 30%, 33%, más o menos por ahí. Más o menos, pero primero, lo recomendable es que tengas entre el 70 y 80. O sea,
estamos como a la mitad también. Pero hay una gran diferencia. En este país no podemos sacar promedios. Los ingresos están muy polarizados, el trabajo está muy polarizado. Para un trabajador de hasta 3 salarios mínimos que cotiza a los 25 años, puede tener una pensión de alrededor del 40-45% de reemplazo. Ajá. Entonces, para un trabajador que sí hace su trabajo de cotizar los 25 años, no tiene tan mal, digamos, la cifra es mucho mejor que el promedio. Es más, si te vas a un trabajador de un salario mínimo que trabaja los 25 años, su tasa de reemplazo es más del 100%, es 120%. Pero esto va disminuyendo muy rápidamente. De ahí entonces que sobre todo trabajadores que tengan más de 3 salarios mínimos sí tienen que hacer un esfuerzo de acercarse y hacer ese ahorro adicional. Carlos, y habría que separar también los trabajadores del viejo régimen, o sea, los de antes del 1997, que esos trabajadores los van a recibir lo que está en la ley del Seguro Social, ¿verdad? Sí. Y ahí la tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje con el que se va a retirar, entiendo que es un poco más alto que el que ya empezó a cotizar después de 1997. Y yo creo que lo acabas de decir bien. Para tu público. Sí, si tú cotizaste antes del 97, tienes derecho a la vieja ley. La vieja ley. ¿Y ahí con ese ¿qué porcentaje? Mira, el porcentaje depende obviamente de tu tiempo y tu nivel de salario, pero andamos alrededor del 60%. Pero estamos mejor. En el viejo sistema, si no tienes derecho a la pensión, perdías todo tu ahorro. Sí. Desde el 92, tu ahorro lo recuperas, ya sea la forma de pensión, si tienes derecho a la pensión, y si no tienes derecho a pensión, recuperas hasta el último centavo. Sí. Entonces, en realidad, tenemos una situación mejor ahora que la que teníamos antes. Ahora, ustedes han estado trabajando con las autoridades para hacer más fácil la posibilidad de depositar el ahorro voluntario para que sean depósitos incluso muy pequeñitos, ¿verdad? Sí, mira, hemos hecho esfuerzo en varios sentidos. Uno es tiendas de conveniencia, desde 50 pesos en cualquiera 7-Eleven, las tiendas Cash, puedes ir con tu CURP y tu nombre, puedes hacer un depósito desde 50 pesos. Segundo, tienes la domiciliación. Estamos por sacar una app donde desde tu teléfono puedes hacer aportaciones. Y yo creo que lo más importante para animar a la gente a ahorrar es tener la certeza de que ese ahorro también lo pueden sacar. Ahorita estamos en una campaña muy fuerte para que todo aquel trabajador de más de 65 años se acerque a su Afore. Aún aquellos que ya tienen una pensión, muchas veces quedaron ahí pequeños remanentes en la Afore y que lo retiren. Muchos trabajadores, por no tener pensión, se desaniman y dicen, pues ya no tengo pensión y ya. Pues no, esos trabajadores muchas veces tienen recursos ahorrados. Así, del SAR, ¿no? Exactamente, entonces que se acerquen. Llevamos de agosto para acá que llevamos esta campaña, cerca de 100,000 trabajadores han retirado cerca de 6,000 millones de pesos. O sea, incluso aquellos que no tienen Afore, que se acerquen porque podrían tener recursos del SAR, que por ahí alguna vez si cotizaron entre el 97 y ahora, seguro tienen un monto, ¿no? Entonces, sí estamos con este esfuerzo por 2 razones. Uno, porque es el derecho del trabajador, es su dinero, no es un dinero del Afore. Y segundo, porque al acercarse y recibir el dinero efectivamente, pues se convencerán y a sus familiares, amigos, pasarán la voz de que las Afores de facto entregan ese dinero, ¿no? Carlos, ¿qué expectativas hay de poder hacer los ajustes a la ley para que se puedan aumentar las aportaciones cotidianas del trabajador, de la empresa, del gobierno? Mira, llevamos años acercándonos tanto a la Secretaría como en el Congreso, a las diferentes fracciones parlamentarias, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y lo curioso es que todos ven bien la reforma. ¿Y entonces? Y esa es la pregunta. ¿Y entonces qué pasa? Yo entiendo que para muchos trabajadores ahorrar más es difícil, más en estas épocas, que los patrones dicen ya nuestros costos laborales son muy altos y que el gobierno dice no tengo espacio. Pero llévatelo al absurdo. Si no haces nada, la situación va a ser mucho peor. Sí. Entonces, nuestro trabajo es concientizar que es ahora cuando tenemos que hacer el esfuerzo. Carlos, pero ¿podríamos esperar estos ajustes en este sexenio o lo damos por perdido, dado que estamos en épocas electorales y los diputados se empiezan a distraer en otros temas? Mira, la Secretaría de Hacienda nos sigue animando con que hay un espacio de oportunidad para hacerlo.
Pero déjame decirte que independientemente de que se puedan modificar en la ley la tasa de ahorro y el régimen de inversión, que son los dos factores más importantes, hemos seguido trabajando muy de cerca de la Comisión del SAR para hacer algunos cambios regulatorios que no sustituyen al cambio de ley definitivamente, pero que sí permiten generar mejores rendimientos y de esta manera acercarnos un poco más a la meta que estamos buscando. ¿Y qué se está buscando con estos cambios regulatorios? Mira, por ejemplo, un ejemplo para que entendamos de qué estamos hablando. Una posibilidad es que los fondos que ahorita tienes y que te cambias de un fondo a otro dependiendo de tu edad, ese fondo camine contigo hasta tu retiro. Y esto lo que logramos es que inversiones que se hacen típicamente en estos proyectos de infraestructura, técnicamente los CECADES, fibras, SERPIS, etcétera, pero que esencialmente son las inversiones en infraestructura o proyectos de larga maduración. Que aportan los trabajadores, ¿verdad? Exacto. Y como son de larga maduración, si tú te quedas con ellos hasta tu retiro, tienes un mejor rendimiento. Ese es un tema en el que estamos trabajando. ¿Hoy no sucede eso? En este momento tú estás en un fondo y cuando llega tu edad cambias de fondo. Entonces la inversión que hizo ese fondo, sí, porque hay va a varios beneficiar a los que fondos por vienen tu edad, atrás, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces estamos trabajando para que tu fondo te acompañe hasta el final de la vida y eso te va a dar una mejor rentabilidad. Explica un poco esto de los fondos para que nos entiendan, porque hay varios, dependiendo de tu edad, hay 4, ¿no? Algo así, ¿no? Hay 4 y uno más que ya en el retiro. Es decir, A ver. cuando tú entras a trabajar y hasta los 37 años estás lo que llamamos el fondo 4. Exacto. Luego, cada 10 Para años jóvenes más que o menos. puede ser más agresivo al invertir, Exactamente. ¿verdad? Y luego va cerrándose el periodo. En el último ya es de 60 a los 65. Este último ya es un Ya son muy inversiones conservador. ya muy conservadoras. Porque lo que buscan es no poner en riesgo tu patrimonio por los vaivenes que tiene el mercado. Pero ese primer fondo, que es para los trabajadores más jóvenes y que tiene una exposición mayor al riesgo, ¿qué quiere decir? Que están invertidos en proyectos que aunque tienen más riesgo, tienen una rentabilidad mucho más alta. Muchas veces pasa que esos fondos invierten en proyectos que dura su maduración 10, 15, 20 años. Entonces, la idea es que cuando madure y cuando realmente tienes las utilidades, no te vayas ya cambiado a uno más conservador, sino que esos beneficios los lleves tú hasta el final. Entonces, parece que es poco, pero es muy importante por 2 razones. Primero, porque el trabajador va a tener un mejor rendimiento. Claro. Y segundo, la Afore también va a alinear su interés. Va a estar cuidando que ese trabajador y ellos, que tienen su capital invertido ahí, tengan la mejor rentabilidad. Entonces, creo que ayudamos a que la Afore, por su interés propio, esté más cerca del interés del trabajador y aumentemos los rendimientos. ¿Y cuándo se darán estos cambios regulatorios? ¿Ya están? ¿Ya se puede hablar de que pronto pudieran estar ya en vigor? Yo tengo la impresión que este mismo año los vamos a ver ya implementado y desde luego son ajustes para que te duren 20, 30 años, ¿no? Entonces, los beneficios los vas a ver al momento de tu retiro. Pero es justamente esas reformas que no lucen ante la opinión pública, pero que son muy importantes, los que estamos trabajando ahorita con las autoridades. Para que más o menos entendamos qué tan importante es aportar un poquito más de nuestro ahorro en la Afore. ¿Cuánto es el rendimiento promedio que ha dado la Afore en los 20 años que tienen las Afores? En los últimos 20 años, el promedio ha sido 5 puntos por arriba de la inflación. Pero a tu primera pregunta, estamos ahorrando el 6,5% de tu ingreso. Por cada 1% más de tu ahorro que hagas un esfuerzo, puedes alcanzar una pensión de alrededor del 10% más cuando te pensiones. O sea, que si estás en 40, pues puedes llegar a la mitad, al 50. Y eso es fundamental, porque con un esfuerzo aparentemente pequeño, 1%, la verdad es que si haces cuentas, te lo llevas en chicles y chocolates, ese 1%. Bueno, haz ese pequeño esfuerzo y cuando te pensiones vas a tener una pensión significativamente más alta. Entonces, sí es muy importante que el trabajador lo vea no como un esfuerzo, sino como un premio que va a tener. ¿Qué voy a hacer yo para tener una mejor pensión, para poder retirarme con mayor tranquilidad? Pues desde esa perspectiva, realmente ahorrar 1% no es significativo, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar acerca de este tema que a todos nos interesa, que son las pensiones. Pues el agradecido soy yo. Muchas gracias por estar contigo. Muy buenas noches. Buenas noches. Así que, como ve, hay mucho por hacer para mejorar la situación de las pensiones en el país. Más allá de la escena política y de las elecciones, es un tema estructural que el Congreso debe abordar cuanto antes con las diversas propuestas que el gobierno federal y los particulares
han colocado en la mesa. Lo invito el próximo jueves con más nombres y nombres.